Bueno, buenas tardes a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Para mí de verdad es un verdadero placer presentarles a Claudia Dueñas. Claudia es ingeniera geóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Ella terminó en el año 2005. Entre 2005 y 2012 estuvo trabajando para BP, para Equion, para Oxy. En 2002 entonces viaja a Colorado, al Colorado School Mines. Hizo una maestría allí hasta el año 2014. Es becaria o fue becaria Fulbright en esa época, que es una beca pues muy importante a la que cualquiera, digamos, es un orgullo tenerla. Cuando regresa a Colombia, trabajó hasta el año 2018 en Oxy y después de eso vuelve a viajar a Estados Unidos y en 2019 comenzó a trabajar con EOG Resource, donde se desempeña actualmente como geofísica. Es muy, digamos, a mí me ha sido una persona que para mí siempre ha sido ejemplo. Desde que yo la conocí en la Nacional, en mi último año de geología, y para mí era sorprendente cómo alguien de la Escuela de Minas, que tal vez es una de las mejores de Colombia en la parte geológica, decidiera venirse a Bogotá, y ella tenía muy claro que quería ser petrolera y nunca ha dejado de tener ese sueño claro. Siempre ha sido una excelente profesional y de verdad para mí es un placer el día de hoy presentarla. Una amiga muy entrañable. Gracias, Clau, por haber aceptado esta invitación. Entonces, te dejo con el público. Vale, muchas gracias, Felipe. Bueno, chicos, me encanta tenerlos acá. Ya les voy a poner mi presentación. Screen shared. Quiero saber si están viendo mi screen en este momento. Sí, ya lo estamos viendo. ¿Sí lo están viendo? Bueno, Perfecto. entonces ya les pongo en modo presentación. Muchísimas gracias por atender esta charla. Yo sé que es viernes, es la tarde, están de vacaciones. Esto es realmente amor al arte. Voy a tratar de ser muy práctica. Voy a hablarles sobre pues, el rol de la geofísica y voy a mostrarles algunos ejemplos. Entonces, esta presentación va a durar por ahí una media hora, 40 minutos. Podemos hacer preguntas si quieren a medida que la vamos haciendo o si quieren esperamos al final. Y pues como también es parte de la IPG, yo soy Visitor Geoscientist y pues obviamente la idea es ayudarle a los estudiantes si tienen dudas en cuanto a parte de la presentación, ¿no? Como, no sé, vida laboral, algo relacionado con ciencia, también estoy pues para darle consejos, tips o para contarles de mi vida personal en ese tema, en ese sentido, ¿sí? Entonces voy a quitar acá la cámara para que sea más fácil. Y ya que están viendo mi presentación, la pongo en modo presentación. ¿Están viendo ya ahora sí como modo presentación? Adelante, perfecto. ¿Sí? Ok, vale. Y disculpen si hay mucho sonido detrás. No sé, vivo en la ciudad y es muy bulloso a veces. Ok, bueno, entonces la presentación está los slides están en inglés, pero les voy a presentar en español, ¿sí? El tema es el rol de la geofísica en la industria del hidrocarburo para campos convencionales y no convencionales. Muchísimas gracias por invitarme a esta presentación y muchas gracias pues, por estar. Acá empezamos con este slide donde estamos mostrando pues la geología, ¿no? Acá tenemos un afloramiento en California, donde estamos viendo rocas sedimentarias básicamente con el fondo del mar. Y pues la idea de nosotros como geólogos, yo también soy geóloga, ingeniera geóloga, pues la idea es que nosotros podamos sacar un recurso, ¿no? Entender la geología y sacar un recurso. Yo lo que, digamos con esta gráfica, es que si uno puede tomar algún tipo de información extraída del subsuelo, puede llegar pues a perforar en este caso, este es un ejemplo, una foto en el 2013 en California,
cerca a unos campos que quedan cerca a Bakersfield, y ustedes pueden ver la cantidad de pozos que hay en ese sector. Entonces, pues, esto está usado, estamos usando la geología y en este caso la geofísica para explotar un recurso, ¿sí? Esta es la agenda de mi presentación. Pues yo voy a arrancar con energía. Básicamente esto de explotar un recurso es para encontrar energía, ¿no? Y luego voy a hablar un poquito de qué pasa en el mundo con el tema del gas, cómo es pues los campos de gas o las reservas de gas. Y luego vamos a mirar unas estadísticas de Colombia, como la energía de Colombia. Ya entramos en materia luego y empezamos a hablar de qué es un campo convencional petrolero y qué es un campo no convencional petrolero. Luego hablamos de cómo sería el ciclo de vida de un campo convencional, cómo sería el ciclo de vida de un campo no convencional, es decir, cómo se hace, cuál es el proceso. Y luego ya ahí sí les muestro unos ejercicios o unos ejemplos del rol del geofísico dentro de todo esto. Entonces nos vamos primero a un zoom out al mundo y luego para qué, en qué proceso estamos y luego ya un geofísico, qué es lo que hace y bueno, algo asociado al futuro y algunas conclusiones. ¿Sí? Entonces arrancamos con energía. Y esto es tomado de la página EIA, que es la energía, Energy International Association, something like that. Y lo que vamos a ver es que en el mundo, pues obviamente tenemos los países que están más rankeados de consumo de energía y de producción de energía. Y pues eso se traduce en BTUs. Estados Unidos es uno de los mayores productores de natural gas here, alrededor de 28 cuadrillones de BTUs hacia el año 2017. Saudi Arabia, que está acá, es uno de los que más produce petróleo y está en el número 1. También tenemos China, que también nos está produciendo mucha energía. Parte de ese viene por el carbón. China viene por el carbón. Y hay otra cosa importante, pues que seguramente la habrán visto, y es que Estados Unidos es uno de los que más produce otro tipo de energía diferente al gas y al petróleo, que serían los no renovables, los renovables, nuclear y otros. Entonces nosotros en esta presentación nos estamos enfocando en la energía, pero en función de lo que es natural gas, gas natural y petróleo. Acá tenemos una distribución de campos petroleros a nivel del mundo. Esto es también un estudio que hace esta organización. Siempre les sugiero que pues, siempre vayan a estas páginas con las organizaciones que son. Ellos a veces están al día, a veces están como 2 años atrás, pero bueno, son buenos para llevarse algo de cómo está el mundo hoy en día en diferentes aspectos. Y algo importante, y este número se lo saqué de hoy, es que las reservas probadas de gas hoy en día son 7.177 trillones de pies cúbicos, donde gran parte de eso pues se lo llevan, lo que estamos viendo acá hacia Asia. En Norteamérica pues tenemos muchísimos gas fields también que se han encontrado. Y pues ya si vamos a Sudamérica, donde estamos nosotros, Argentina ha encontrado Vaca Muerta con mucho gas en este momento y están muy, muy productores ellos. Y nosotros en Colombia tenemos potencial, pero no lo estamos produciendo, digamos que a lo máximo. Nosotros a nivel de Colombia en energía, pues estos son números del 2017. ¿Cuánta energía primaria se produce? Es más o menos 5.1, 5.3 BTUs y se consume 1.6 BTUs. Estos números acá al 2017 estarían divididos por carbón, gas natural seco, petróleo y algo de renovables. Y básicamente del petróleo nosotros vemos que producimos este número. Nosotros en reservas tenemos alrededor de 1.8 billones de barriles al año pasado y en reservas tenemos 3.1 trillones de pies cúbicos. Para que tengan en cuenta como nuestros números. Nosotros básicamente somos, creo que el 7º productor de petróleo o
el que le exporta a Estados Unidos como tal. Colombia es uno de los países que más, pues que es de los que exporta, a pesar de que no es petrolero como nuestro vecino Venezuela, pues estamos bien posicionados. Bueno, entonces, perdón, no, yo partí de esto del gas y del petróleo es porque, pues muchos de estos, de este estudio que se hace, parte es porque muchos de ellos son convencionales y otros son no convencionales, ¿sí? Entonces aquí es cuando llego a este gráfico y estoy tratando de explicar qué significa convencional de no convencional. Entonces, eso es un triángulo, acá vemos incremento de producción con respecto al petróleo y algo que se necesita la tecnología. Esas dos flechas van hacia abajo, es decir, a medida que yo, por ejemplo, si yo quisiera producir de algo que esté aquí en esta zona, necesito que el petróleo esté muy alto porque voy a requerir una tecnología muy abundante para llegar a producir ese sector. Es un triángulo porque hay mayor cantidad de reservas en la base y hay menor cantidad de volumen al tope. Hoy en día hay muchos campos desarrollados en esta parte, en la punta, es decir, lo que se ha encontrado ha sido lo fácil, que son los reservorios convencionales o los campos convencionales. Representan campos pequeños y han sido muy fáciles de desarrollar. A medida que nos bajamos en ese triángulo, estamos viendo que existen los reservorios no convencionales, donde encontramos el tight oil, heavy oil, bituminous sands. Este bituminous sand de pronto lo han escuchado, que son las arenas estas petroleras, pero bituminosas, que también las producen en la minería. Y esta zona de acá es el CBM, es el coal bed methane, que es básicamente gas asociado al carbón. Y pues van a encontrar shales con gas asociado o arenas con gas asociado, pero muy apretadas en este sector. Se le caracteriza como no convencional porque son más difíciles de producir. A pesar de que tienen volúmenes más grandes, son más difíciles. Ellas no tienen una permeabilidad alta, lo cual requiere que yo acuda a ciertos tratamientos en la roca y incremente la permeabilidad. Y luego estamos acá en la base, donde habla el oil shale, que son ya los shales llenos de oil, o sea, estamos hablando en el lado líquido, y los hidratos de gas, que no sé si lo han visto en su clase de oceanografía, que son esos campos gigantes que están más que todo en aguas profundas. Esos sí que son difíciles de sacar. Estos no he visto muchos ejemplos que lo logre sacar. Y una gran parte de que no lo han podido sacar es por que no tienen no hay manera de almacenarlo fácilmente, digámoslo así. Y a pesar de que se pueda producir, en algún punto tendrían que almacenarlo y es muy costoso almacenar el gas. Aquí hay otro gráfico donde queremos explicar en geología qué significaría convencional de no convencional. Ya les hablé como en cuanto a volúmenes. Ahora miramos geología. Entonces acá tenemos pues una sección de la Tierra y pues acá tenemos la superficie. Acá tenemos una cantidad de overburden o rocas que están más someras. Y supongamos que esta es una capa o una capa de arena, digamos que se llama arena o shale, porque se va convirtiendo acá en sello. Ustedes pueden ver que hay una estructuración acá, en este sector, que sería como un anticlinal, y esa estructuración se puede perforar, y esa estructura, si tiene todos los parámetros de conventional, vamos a ver que puede estar totalmente saturado de gas. Entonces estaremos hablando de un campo convencional asociado a gas. Pero obviamente yo necesito que haya habido una roca generadora que me haya logrado migrar material hasta allá, ¿no? Muchas veces, y pues obviamente ese material de source rock o roca generadora está mucho más profundo. Y acá estamos viendo, en este caso, sería un anticlinal, sería un depocentro, donde se estaría generando, se estaría cocinando lo que sería el petróleo o el gas. Básicamente lo que hacemos en Unconventional es que no acudimos a donde
se migraría el petróleo, sino que acudimos directamente al origen donde se está generando el petróleo. Esas rocas generalmente son shales, son carbonatos, son arenas muy sucias, pues fue por las condiciones en las que se tuvieron que generar y pues para que generen como tal hidrocarburo. Entonces, básicamente en los no convencionales estamos acudiendo a intervenir directamente la roca generadora, ¿ok? Y pues ya ustedes pueden ver que, pues si uno mira ya lo que viene, los alemanes, por ejemplo, si esto es carbón y el carbón está a cierta profundidad, puede producir gas. Acá estamos viendo un campo asociado a gas, es decir, que tengo gas arriba y aceite abajo, pues porque el aceite, el tipo de source me generó un hidrocarburo y subió. Pero ustedes pueden ver que cuando estaba migrando, pudo haber generado ciertas pequeñas campos cerquita de ahí. Entonces, en este gráfico estamos tratando de explicar que conventional es lo que ya habíamos entendido con una trampa y unconventional es cuando no necesitas una trampa, básicamente te vas directo a la roca generadora. Y bueno, ahora vamos a explicar el ciclo de vida de un campo convencional. Entonces, en Colombia es, digamos, y yo pongo Colombia porque es el ejemplo que ustedes pueden acceder más fácil, digamos la Cira Infantas, que es nuestro campo más viejo en Colombia. La Cira Infantas, alguien tuvo que haber adquirido la información, bueno, eso fue en 1900, en esa época de pronto no estaban tan organizados, pero si hoy en día ustedes quieren explorar para encontrar un campo convencional en Colombia, tienen que acudir, obviamente, a adquirir la tierra como tal, y luego de que ya tienen acceso a la tierra en superficie, tienen que empezar a adquirir cierta información, ¿no? Que hay una fase como tal exploratoria, que acá la estamos resumiendo como en unos años, digamos 3 a 5 años, donde como tal debemos adquirir información que nos muestre el subsuelo y esa información es la sísmica. Adicional a eso, obviamente, tenemos que adquirir información de geología de superficie, etc. Y toda esa información, cuando ya la analizamos, pues decidimos, vamos a perforar un pozo, exploramos, encontramos hidrocarburo, aceite o gas, y luego ya entramos en una etapa que sería la etapa de appraisal y development, que es entender muy bien la trampa, qué tan grande es y qué tanto le puedo sacar a esa trampa, ¿sí? Ese es como todo el proceso. Si ustedes ven, estamos hablando de 5 años acá, 10, 17 años, aquí llevamos 20 años, y la etapa de development o desarrollo, estamos hablando de 10 a 30 años. Estamos hablando que la vida de un campo convencional podría ser 50, 60 años. En el caso de las Cira Infantas, ya lleva más de 100 años. Nosotros ya llevamos en esta etapa mucho tiempo, llevamos como 80 años. Y bueno, por ejemplo, Oxy y Ecopetrol, que son los que lo están operando hoy en día, ellos ya van en un recobro terciario. Entonces pueden ver que a estos campos obviamente puede que no tengan muchas reservas, pero les hemos logrado sacar muchísimo dinero. Muchísimo hidrocarburo. En el proceso de exploración, que yo más o menos se los dije ahorita, pero pues básicamente uno está buscando 5 aspectos en el tema de conventional. Uno, aquí tenemos una imagen, esta es una línea sísmica en vista 3D, donde estamos visualizando una superficie transparente, es una superficie que no está mostrando todos los colores, pero sí está mostrando dónde hay unos saltos. Estos son unos saltos estructurales que si uno puede hacer un display o un cartoon, pues se vería algo así, ¿no? Entonces, en conventional vamos a buscar algo que sería la roca reservorio. Esa roca es una roca suficientemente porosa y permeable para lograr sostener un fluido diferente, pues todos los fluidos en general tienen agua, pero que tenga fluido asociado a gas y petróleo. Entonces necesitamos una roca porosa y permeable, reservorio. Necesitamos una trampa, es decir, algo que me permita una acumulación, ¿sí? Esa trampa en este caso es estructural. También hay trampas estratigráficas donde yo simplemente necesito que la roca reservorio muy porosa esté en contra de una roca no permeable, que sería un shale, y ahí ya estaría generando una trampa estratigráfica. Necesito una roca generadora que esté cerca y que tenga una forma de migrar el petróleo o el aceite hacia allá.
Necesito una roca sello, es decir, una roca que no me deje escapar el hidrocarburo. Y entonces ahí va 1, 2, 3, 4 y 5, que sería la migración. Entonces ahí están los cinco aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de un campo convencional. Migración, que sería el último. Entonces, pasamos de este proceso de exploración, perforamos nuestro pozo, encontramos hidrocarburo y ahora vamos al siguiente paso, que es delimitar el campo. Entonces, yo les comentaba que pues para uno primero perforar necesita tener una imagen del subsuelo en la cual acude a la sísmica. Esa sísmica puede ser 2D, puede ser 3D. Cuando ya uno va al estado de appraisal of development, que es estos que son más avanzados y queremos entender qué tan grande es el tanque, ya requerimos información un poco más elaborada. En este caso requeriríamos 3D, sísmica 3D, para hacer una mejor delineación de los pozos, definir mejor el tamaño y obviamente definir mi plan de desarrollo. Ese es el ejercicio básicamente en un campo convencional, ¿sí? Porque yo necesito saber qué tan grande es. Ahora vamos, ¿cuál sería el assessment en un campo no convencional? Entonces, en el campo no convencional, como estamos hablando, es del source rock. Entonces, yo quiero entender bien cómo es mi roca generadora, ¿sí? Acá hay una serie de pasos que el USGS, que es americano, ellos sugieren qué pasa si yo quiero hacer un assessment o un estudio para no convencionales, y sugieren esta serie de pasos. Parte de ello es entender muy bien la geología. Muchos de estos campos de no conventional se han encontrado donde ya han encontrado antes campos convencionales. Es decir, si ya tengo la prueba de que existe una roca fuente en una cuenca, pues lo más obvio es que vamos a buscar la roca fuente. Entonces acá ellos están definiendo el sistema petrolífero del campo no convencional basado en las propiedades como tal de la roca de la roca generadora. Uno es que tenga suficiente carbono total organic carbon, el TOC, que sea mayor a 2, que tenga una propiedad madura como tal termal, es decir, que esté en la ventana de generación. Y yo para eso pues utilizo la vitrinita. Entonces para eso requiero análisis muy detallados de la roca en laboratorio para entender si está en la ventana de generación o lo puedo chequear con mapas de temperatura. Hay diferentes formas de atacar este parámetro. Que tenga un espesor bastante considerable. Acá pues le ponen 15 metros, pero puede ser un poquito menos, puede ser más. Esto es como un número básico. Acá hablan de una profundidad mayor a 1000 metros, pero este número también es random porque depende de la evolución de la cuenca, ¿no? Ustedes saben que si la cuenca se ha logrado depositar y se ha enterrado lo suficiente, pues ha estado en ventana de generación ese hidrocarburo, pero si de pronto se levantó en otro momento, pues sabemos que estuvo en algún momento dado generando, solo que necesitamos entender muy bien cómo la evolución de la cuenca. Acá hablan también del tipo de querógeno, 1 o 2, que esto me va a dar más enfocado si vamos a tener más gas o más aceite. Entonces acá están los químicos, los geólogos químicos que nos van a explicar muy bien esta parte. Y obviamente, pues que si ya sabemos que tenemos campos de petróleo o de gas cerca, pues entendemos que el gas que estamos generando es movible y se puede almacenar. ¿Listo? Entonces, esa sería una manera como acudir a hacer un assessment de la madurez termal y entender como tal la roca generadora. Pero a su vez, como lo que queremos es intervenir la roca, acá tengo un ejemplo de un shale. Ustedes ven que el shale pues es muy heterogéneo, ¿sí? En la medida en que uno ve mucha intercalación de capas, ¿sí? Y pues yo quiero entender cómo voy a lograr que esta roca que es tan impermeable, yo llegue, la perfore, la fracture y logre producir. Entonces necesito entender muchísimos otros parámetros dentro como tal de la roca para que cuando yo la vaya a perforar y la vaya a fracturar, me logre producir. Pongo algunos ejemplos. Parte de eso es la mineralogía, entender, obviamente, si estamos entendiendo la estratigrafía del shale con respecto a lo que está encima o lo que está debajo también es parte importante porque
Las fracturas no se contienen solo en la zona del shell, ellas pueden subir o pueden bajar. Y la idea es que lo que yo perfore y fracture quede dentro del shell como tal, ¿sí? Entonces, hablo aquí de geomecánica, no sé si lo han visto, ¿no? Perfiles de estrés, calidad de roca. Todos estos nombres son el día a día en Unconventional. O sea, uno habla de lo que es asociado a fracturas, perfiles de estrés, presión, permeabilidad. Todo esto es nuestro día a día para entender cómo se va a fracturar. Listo. Ahora entramos al rol de la geofísica en la industria del petróleo y el gas. Entonces, ¿qué es ser geofísico? ¿O qué es la geofísica? Acá tengo un buen resumen y es que la geofísica es la unión de diferentes ciencias. Estamos hablando de Earth Science, que sería la geología, física, matemática y computación. Básicamente eso podría definirse como la geofísica. En el petróleo y el gas, las técnicas geofísicas que más se han usado es la sísmica como tal, pero existe la gravimetría, la magnetometría, la microsismicidad. Existen otro tipo de herramientas que el geofísico puede hacer. Yo aquí les voy a decir para lo que hace un geofísico petrolero, digamos, cuáles serían los diferentes roles que podría hacer en la industria del petróleo. Uno sería enfocado a la adquisición de información. Es como cuando uno adquiere rayos X de tu cuerpo, es lo mismo, estamos haciendo rayos X, pero del subsuelo, cuando hacemos sísmica. Cuando hacemos otros métodos como gravimetría, magnetometría, que son también muy robustos, ellos también están tratando de ver el subsuelo de una manera como rayos X. Entonces está el geofísico que adquiere la información, está el geofísico que procesa la información, es decir, que alguien adquirió la sísmica, pero ahora tenemos que procesarla para poder visualizarla, ¿no? Porque si está en números y en números binarios, es muy difícil hablar de Earth Science cuando lo ves en números, ¿no? En match, tienes que acudir a propiedades físicas para procesarlo. Y está el geofísico intérprete, que es el que ya tiene la imagen como tal, pero ahora tiene que interpretarla y tiene que, de esa interpretación, deducir si vamos a perforar un pozo en este sitio o en otro sitio, a qué profundidad, qué retos podemos encontrar cuando vamos a perforar. Entonces, estos serían los tres diferentes roles del geofísico en la industria. Yo, en mi caso, mi experiencia es más geofísica de interpretación y pues yo soy ingeniera geóloga, entonces el hecho de ser geóloga, pues obviamente tengo mucho componente más de Earth Science que de los otros tres. Esto ha hecho que pues entienda mucho mejor y les pueda ayudar a las otras disciplinas a entender qué está pasando. Entonces, un geofísico de adquisición, como les mencionaba, sería el encargado de adquirir información. Aquí está un ejemplo con la sísmica. Este es un ejemplo de sísmica marina. Básicamente tenemos un bote con unos streamers en los cuales estamos ubicando unos geófonos y acá cerca al bote va a haber como una zona en la que vamos a emitir unas ondas. Esas ondas van a viajar al subsuelo, se van a reflejar y van a ser leídas por esos geófonos o receptores en el streamer. Y pues este barco va a estar moviéndose por todo el sitio y va a estar registrando todo lo que pasa en el subsuelo. En onshore o en lo que pasa en la tierra es que usamos otro tipo de sources, no usamos algo que genera aire, sino que podemos usar los bureaus, que son estos camiones que se plantan en el suelo y empiezan a vibrar, y esas vibraciones son las que se leen, o dinamita. En Colombia se usa mucho la dinamita, sobre todo cerca de las cordilleras, porque la roca es muy dura y son rocas muy, muy, muy fuertes, bueno, son hard, son fuertes de leer. Entonces un vibrador a veces no funciona y tiene que acudir a la dinamita. Eso es lo que siempre se ha hecho realmente. Hasta hace unos 15, 20 años estamos usando vibradores que son más friendly, son más amigables con el ambiente y tienen muy buenos resultados. En la mayoría del mundo se usan, son camiones gigantes
y la verdad es que no generan mucho ruido, son ambientalmente muy buenos. Luego, después de que adquirimos la sísmica, la procesamos. Y acá es donde los amigos que son amantes de la física y matemáticas son muy felices porque es como entender este tipo de displays y convertirlo en esto. Y acá uno lo ve a la derecha y los que son intérpretes pues se van a dar cuenta que estamos viendo una serie de reflectores que me pueden indicar contrastes. Acá estamos viendo una estructura, acá estamos viendo una falla posiblemente. Bueno, el que hace el procesamiento es el que se encarga de que esto sea más ancho, sea delgase. El caso es que lo ubique en una posición correcta. Y está el geofísico intérprete, que pues, no es solamente una persona, muchas veces están con más geólogos, y ellos son los que se encargan de entender como el cuento, la historia completa. ¿Okay? El rol del geofísico en convencionales, básicamente lo que se encarga es en reducir la incertidumbre de los factores que les comentaba inicialmente: estructura, reservorio, sello y migración. Estos son los factores que les comentaba antes. Un geofísico quiere reducir esas incertidumbres y para ello usa estas diferentes propiedades. Utiliza la sísmica, utiliza sísmica pasiva, utiliza el borehole seismic, que es sísmica alrededor de los pozos, donde estamos hablando de la microsismicidad. Para ello hace análisis de interpretación sísmica cuantitativa y cualitativa. Y algo importante aquí es la integración con la geomecánica. Espero que lo hayan escuchado. Si no lo han escuchado, esto es súper clave. Y creo que no va a ser solo clave en petróleo, yo creo que va a ser clave para muchas otras industrias geomecánicas. Geomecánica es entender la mecánica de las rocas enfocada a otras cosas. Si uno se dedica a minería o si se dedica a geotecnia, geomecánica es muy clave y actúa muy bien para muchas industrias. Entonces acá tenemos un ejemplo de la sísmica en un campo convencional. Esto es una línea sísmica, esto es en North Sea. Tenemos una línea sísmica con una estructura, como la pueden ver, muy alta, muy bonita. Y este mapa sería el mapa que estaría visualizado a este nivel, más o menos, a una de estos dos reflectores. Y ustedes pueden ver que hay una zona plana, más o menos en la sísmica, no sé si la aprecien. Está algo plano, es lo que le llamamos un indicador directo de hidrocarburos, un DHI, en este caso le llamamos un flat spot, que es como donde hay un contorno constante, ¿no? Y ese me estaría determinando dónde hay un contacto agua-aceite, por lo cual, pues aquí pueden ver que este campo, si se perforó y se encontró, ahí es donde está justamente esa intersección entre el agua y el aceite, es decir, acá estoy delimitando muy bien mi trampa. Adicional a eso, pues ustedes ven que hay unas fallas asociadas debajo de esa estructura que podrían afectar obviamente la integridad como tal del campo. Este es el mismo ejemplo, pero esto es algún ejercicio que cuando uno va y le muestra a los managers, es, por ejemplo, tú quieres perforar un prospecto y quieres vendérselo a los managers o a los executives de la compañía. Básicamente tú tienes que ir con algo así, un resumen donde tú dices, el potencial que encontramos de esta zona es de 453 millones de barriles como reservas y estaría dado por este tipo de trampa. Este campo, si lo encontramos, está ubicado a una profundidad de agua, esto sería offshore, a una profundidad de agua de 350 pies. Y estaríamos hablando de una turbidita, un reservorio que se definió con un ambiente de depositación así. Adicional a eso, uno siempre reporta riesgo. ¿Cuál sería el riesgo de encontrar esto? Y pues el riesgo estaría enfocado a la trampa, al reservorio, al sello, a la roca generadora y a la migración. Entonces, este valor de 0.31, por ejemplo, que es la multiplicación de estos, me está diciendo que tengo un riesgo bastante bajo, porque 0.31 la verdad es bueno. Usualmente hay números de 0.2, 0.1. Yo creo que un manager ve esto y dice, sí, vamos, es un número grande acá y es un número grande acá. Este es otro ejemplo que mostramos para campos convencionales, donde integramos información de pozo. Este es un pozo que existe cerca
Y básicamente en esta línea sísmica hacemos una evolución de la cuenca. Entonces, digamos, encontramos este primer reflector me está mostrando un contraste de lo que hay arriba de lo que está abajo. Y eso, si lo unimos a un pozo, pues podemos hacer una datación en edades, y acá, por ejemplo, estamos diciendo que aquí pasó algo en cuanto a la evolución. Si empezamos de abajo hacia arriba, que es como se dice en geología, estamos en una zona primero de pre-rift, luego pasamos a una zona de sim-rift, donde uno puede ver que este tipo de fallas están ocurriendo, una sedimentación, sin sedimentation en este sector. Y luego ocurre como una erosión donde empieza luego a depositarse el material en este sentido. Seguramente este tipo de caimiento es porque hubo un levantamiento posterior para que esto se cambiara. Entonces, con una línea sísmica, obviamente uno hace una historia de evolución de la cuenca, y lo que hace es encontrar diferentes aspectos pequeños en la sísmica para poder confirmar ese tipo de evolución. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a lo que sería geofísico en no convencionales, que nuevamente volvemos a lo que quiere hacer el geofísico, es reducir también una incertidumbre. En este caso sería una incertidumbre asociada a fracturas, permeabilidades, pero también una reducción en la perforación. Es decir, cuando yo voy a perforar un pozo, quiero saber si subo o bajo. Los pozos en general son horizontales, entonces quiero saber si esos pozos deben ir up deep o down deep con respecto a lo que tenemos. Y esta es como mi carta de navegación, ¿sí? Yo acá tengo que lo importante en este caso para fracturas y permeabilidades es, puedo acudir a la sísmica con sísmica 4D, puedo mirar datos shear, y bueno, entonces ahora hablamos de la escala. Básicamente en no convencionales yo les decía que esto es una zona de shale, ¿no? Y tenemos una intercalación de diferentes rocas. Y básicamente yo quiero entender qué es lo que pasa en la roca, y este es el ejemplo de un núcleo, ¿no? ¿Qué tan grande es un núcleo? Así, ¿no? Y si hacemos un registro de pozo, un gamma ray, ¿qué tan amplio es un gamma ray? Ustedes pueden ver que esa es la respuesta de un gamma ray, pero yo quiero representar esto. Y ahora voy a la sísmica, y cada ondícula, como pueden ver acá, es muy amplio. Mi resolución es 10 pies, pero yo tengo un core así de pequeño. Entonces, la sísmica es un poco ambiciosa, en la que quiere explicar mucha heterogeneidad, pero hay que tener en cuenta siempre la escala, ¿sí? Es como para darles claro el tema de la escala. Un núcleo, un registro de pozo y la escala de la sísmica. Hay una diferencia absurda. Bueno, ahora acudimos a la sísmica 4D. La sísmica 4D, como su nombre lo dice, 4D es en tiempo. Es decir, yo adquiero la sísmica, como tomo la foto en el año 1985 y ahora tomo la foto en 1999. La foto 1 y la foto 2, la diferencia es que esto era un campo que lo empezaron a producir. Antes tenía una producción bastante considerable. Acá tenemos cómo se vería el cartoon, luego la sísmica y el cartoon de cómo estaba inicialmente. Las condiciones iniciales, tenemos un campo con mucho petróleo y con agua, pero después de unos años yo he perforado y he sacado mucho petróleo, y ahora ya pues hay más agua, ¿no? Y hay menos petróleo. Bueno, la sísmica 4D básicamente es como tratar de entender por dónde se ha ido el petróleo, porque es como la foto de lo que ha pasado. Entonces, si entramos en detalle y queremos entender qué es lo que está pasando, básicamente el agua y el petróleo tienen densidades y velocidades diferentes. Básicamente estas dos propiedades son las más importantes en sísmica. Cuando yo reemplazo petróleo por agua, pues yo estoy aumentando velocidad y también densidad. La propiedad del agua y la propiedad del aceite son diferentes. Entonces, si yo hago un cambio como tal en esas propiedades internas, lo que va a pasar es que voy a cambiar como la característica de la sísmica. Acá hay como un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una misma roca y la lleno con aceite, la lleno con agua y la lleno con gas? ¿Cómo es la respuesta sísmica de esa misma roca con esos diferentes aspectos? Lo que me está queriendo decir esto es que si yo la tengo llena de agua, como estoy reemplazando aceite por agua,
voy a producir un poquito más de velocidades, un poquito más de densidades, lo cual va a hacer que este reflector que estaba abajo ahora va a subir. Y si la lleno con gas, va a pasar lo contrario, la densidad baja y la velocidad baja, y lo que voy a hacer es que este reflector va a bajar. Entonces, si ustedes ven, yo tengo esto acá y subo un poquito en tiempo o bajo un poquito el reflector en tiempo. Esa diferencia le llamamos time shift, y ese tipo de cosas son las que me pueden entender muy bien qué fluido tenemos dentro. Pero también, si yo cambio la presión, es decir, si yo paso de un estado en el que la presión inicial era 1 y resulta que después de un tiempo yo producí mucho petróleo, obviamente mi presión va a bajar. También la presión va a acudir a que va a haber unos cambios sutiles en el tipo de reflector. Entonces la presión también me está afectando. Este es otro aspecto y es la geomecánica y la sísmica 4D para entender propiedades geomecánicas. Básicamente es entender anisotropía. No sé si esto lo hayan visto alguna vez, pero anisotropía es como entender qué pasa en un sentido, que sería algo más rápido, y en ese sentido serían las ondas más lentas. Básicamente con la sísmica queremos llegar a este alcance, a ver qué va más rápido y qué va más lento en anisotropía, y por eso acudimos a este slide. Es un poco básicamente lo que queremos decir. Y acá yo tengo un ejemplo donde quiero mostrarles una integración de una información donde tenemos sísmica, donde tenemos microsismicidad. No sé si sepan qué es microsismicidad. La microsismicidad es cuando, bueno, ya les explico. Acá tenemos, esta es una línea del tiempo. Acá tenemos, vamos a hacer una adquisición en este mapa que se ven acá. Es un mapa. Entonces adquirimos una sísmica con estas propiedades en este tiempo, en diciembre 8. Luego tenemos un pozo que ha sido perforado horizontalmente y lo fracturamos. Ese fracturamiento va a generar unas ondas de cizalla que generan movimientos en la Tierra muy pequeños, pero esos uno los puede detectar y puede encontrar estos puntos que le vamos a llamar eventos de microsismicidad. ¿Listo? Luego llegamos a un momento 2, perdón, ese es el momento A, y luego sigue el momento 2, donde hay otro pozo que se perforó y nuevamente lo vamos a fracturar. Esas fracturas se van a ver con esos eventos de microsismicidad. Entonces, el rojo es este y el azul es este. Entonces van a ver que hay sísmica antes, después de que adquirimos la información de microsismicidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una sísmica inicial y una sísmica que pasa después de la microsismicidad. Vamos a acudir a ver esta sísmica inicial. Esa sísmica inicial, el mapa que les mostraba anteriormente es acá ubicado. Acá ven el pozo A y el pozo B, y esa es una línea que va más o menos por los dos pozos, donde ustedes ven una imagen que en este caso es algo que se deriva de la sísmica, que es una impedancia acústica, es decir, velocidad por densidad. Básicamente es eso. Y los colores rojos estarían asociados a mayor velocidad por densidad o mayor impedancia, y azules a menor impedancia. La roca que me interesa, o el pozo ustedes lo ven acá, está perforando este sector, que sería este azul, que se llama Modney C. Y básicamente lo que se hizo fue que estos pozos que ustedes ven acá, verticales, me están generando unas propiedades de pozo. Y lo que hice fue identificar qué tipo de roca yo puedo utilizar o que puedo ver en el pozo, que la puedo atar luego a la sísmica y luego puedo visualizarla en la sísmica. Y encontré esta zona azul que ustedes ven acá. Y resulta que esta zona azul es una roca con mejores propiedades que las otras. Entonces, luego hago un mapa de esa zona azul en espesor, o sea, para saber qué tan gruesa o qué tan delgada es. Y visualizo mis pozos y luego le pongo la microsismicidad. Y lo que estoy viendo en este momento es que este pozo A, que tiene una respuesta, es lineal, pero no tan lineal como la del B. Ustedes ven que este B tiene una respuesta muy lineal en cuanto a microsismicidad.
Parte de eso es porque esta roca que está al lado de acá es mucho más delgada que la roca que está acá. Parece ser que el hecho de que tengamos diferente respuesta en la microsismicidad es porque como tal la roca que estoy afectando es diferente. Y todo esto se hizo, o se quiso entender, es porque teníamos una producción diferente entre esos dos pozos. El pozo rojo, el B, se supone que uno pensaría que debería tener mayor producción porque es mucho más lineal, pero no, esto es producción versus tiempo, y la producción inicial de este pozo se ve que era menor que la del pozo A, que es el azul. Entonces, básicamente se entendió que al usar la microsismicidad más la sísmica, se logra identificar que donde yo perfore una zona con mejor calidad de roca y sea más gruesa, pues voy a tener mayor producción. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa en el campo convencional, en un geofísico que hace en unconventional? Básicamente es una integración. Yo les he mostrado muchísimos gráficos acá, ¿no? O sea, para unconventional yo les tuve que mostrar pozos, microsismicidad, datos de producción, todo esto. Ustedes ven que hay una integración mucho más robusta eh, que lo que de pronto teníamos en conventional. El conventional necesitábamos más entender con el geólogo, pero en unconventional necesitamos entendernos muy bien con los ingenieros de petróleos y sobre todo con los geomecánicos también. Entonces ahí es el llamado a, si queremos trabajar en geofísica unconventional o simplemente en unconventional, deberíamos entender que vamos a trabajar con muchas disciplinas, incluyendo la gente que trabaja en superficie, es decir, los que trabajan con las comunidades, abogados, etcétera. Y obviamente sería bueno empezar con una educación interdisciplinaria desde ya. O sea, es bueno ser científico, pero si uno quiere trabajar en estos sectores, tiene que entender un poquito de las otras disciplinas. Bueno, ¿cuál es el futuro de la geofísica en ese sentido? En cuanto a datos, pues la sísmica que tenemos hoy en día, antes teníamos 2D, ahora tenemos 3D, cada vez ha avanzado mucho más el procesamiento. Ahora necesitamos sísmica con mucha alta densidad, con muchos azimut en geometría. Necesitamos mucha integración con geomecánica. Existen este tipo de dos nuevas herramientas que se llama la microsismicidad y el fiber optic, que es básicamente entender una alta resolución. Yo ya quiero entender qué pasa a nivel de pozo. Ya no me quedo con el big picture, ya no me quedo con ese foto gigante. Ahora necesito entender muy a la escala pequeña qué está pasando, y ese tipo de herramientas me lo va a dar. Como conclusiones, tenemos que la geofísica, como les decía, es la unión de la geología, la física, la matemática y los computadores. Entonces, si ustedes se animan a ser geofísicos o si tienen esos dotes, pueden meterse a la geofísica. Hay de todo. Machine Learning es lo que siempre se hace cuando uno está hablando de computation. Yo creo que Machine Learning, que todo el mundo está hablando de eso en este momento, si uno logra analizar un gráfico XY, de X y Y le pone una variable Z, ahí ya estás haciendo Machine Learning, porque ya estás entendiendo 3 parámetros en uno solo. Entonces yo creo que nuestro componente físico y matemático es amplio cuando unimos. Ahora, queremos entender algo que pasa en la geología con este tipo de cosas. Cada vez necesitamos más datos, más puntos, y pues es cuando se utiliza. En cuanto a la industria del petróleo, pues algo importante entender es que es cíclico. Cada 8 o 9 años está cambiando el precio del petróleo. Sube, baja, baja. Mejor dicho, ustedes saben que es un commodity y va a seguir así. Entonces, es algo de entender, y así como sube, baja, baja, sube, va a estar igual. Métodos sísmicos, pues básicamente se han usado para campos convencionales. Para los no convencionales estamos utilizando ya nuevas técnicas a una escala mucho más detallada, que es la microsismicidad, por ejemplo. Y lo otro importante es que por lo menos en esta industria del hidrocarburo, supongo que en las otras también, el trabajo interdisciplinario es súper fuerte. O sea, nosotros no hablamos solo. O sea, si somos científicos, si somos geólogos, si somos geofísicos solamente,
A no ser de que nos dediquemos solo en un estudio en nuestra sola vida, vamos a estar solitos. Siempre, pero eso no va a pasar. Siempre vamos a estar involucrados con otras disciplinas. Entonces es bueno que ya, desde la universidad, estemos pensando en cómo interrelacionarnos. Parte de eso es primero pues aprender una segunda lengua, tratar de entrenarse con otros temas variados, con ingeniería, con geofísica, es importante. Entender un poquito qué pasa en el mundo y aspectos financieros, obviamente. Aquí puse un ejemplo de MBA, pero realmente uno puede hacer otro tipo de cosas que te den una visión más global de lo que pasa. Y obviamente ser apasionado por tu trabajo. Sé que como geólogos casi la mayoría de todos son apasionadísimos, entonces supongo que ustedes también estarán en esa onda, pero sí, cuando vayan a empezar a trabajar, pues lo más importante es que les encante lo que hacen. Y bueno, aquí ya termino con una imagen de Colombia. Esto fue en el Caribe, cerca ahí donde ustedes están, cerca de Cartagena, una adquisición sísmica que se hizo en el 2009 con BP. Muy bonito, fue una experiencia muy chévere ver estar en ese bote y hacer esa adquisición sísmica en ese año. Y bueno, entonces ahora sí los dejo para preguntas. Entonces cuéntenme qué les pareció, qué preguntas tienen. Bueno, Clau, muchas gracias, de verdad muy ilustrativa con todo lo que nos mostraste. Mira, acá en el chat tengo dos preguntas que hace Luz. La primera es, aparte de geoquímica, ¿qué otros procesos se pueden usar para determinar que la cocina ya se encuentra en etapa de producción y no es una cocina reciente? Uh-huh. Aparte de la geoquímica, básicamente yo creo que solamente un estudio geoquímico te lo puede decir. A ver, yo otra vez la pregunta. La única La manera, ¿no? cocina ya se encuentra en etapa de producción y no es una cocina reciente. Es decir, que el petróleo se generó actualmente o que se ha generado antes. Es la pregunta, ¿sí? ¿Sí? Es como para refrasear la Sí, pregunta, ¿sí? no sé, Luz, ¿nos puedes aclarar un poquito? Y hay otra pregunta que hace, que es, ¿a qué te refieres con sísmica pasiva? Ah, sísmica pasiva. Bueno, pues para hacer sísmica necesitamos una fuente que genere pues las ondas, ¿no? Entonces aquí yo la sísmica que les estaba mostrando es generada con airwaves, como la marina, la del vibrador, que es con los camiones, y la dinamita. Pero cuando hablamos de pasiva es lo que la misma Tierra está emitiendo. Es decir, cuando se ocurren los earthquakes, los terremotos, hay una red de geófonos ubicados en el mundo y cada país tendrá su red sismológica diferente. Ese es el tipo de sísmica pasiva, estar escuchando la tierra solita. A veces está asociado a terremotos por movimientos telúricos, a veces es por producción misma de campos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, cuando estamos haciendo fracturamiento hidráulico, en ciertas zonas de Estados Unidos, ese tipo de movimientos están reactivando algunas fallas que en otras zonas ese tipo de fallas están generando earthquakes. Entonces, ahí sería sísmica pasiva, no en el punto donde se generó la microsismicidad, sino en donde se afectó la falla posterior. Entonces, es como que la misma tierra te está hablando, te está generando la fuente, pero necesitas obviamente una cantidad de geófonos en superficie para poderlo leer. Eso es sísmica pasiva. Y la otra, la de la cocina, yo creo que lo que me está preguntando es si Ok, se genera hoy, o sea, reciente, o si se generó en el pasado, ¿sí? Es como hacer una datación de cuándo se está generando el petróleo, el aceite, supongo. ok. Yo creo que es la pregunta, ¿no? Yo creo que la manera es haciéndolo con geomecánica, perdón, con geoquímica, es mirando las trazas de hidrocarburos, sacando muestras y cada muestra de hidrocarburo uno puede luego datar de qué roca viene y luego mirar que ya hacer un estudio de cuenca, ¿no? Es como Petroleum System, se llamaría como el sistema petrolero. Sí. ¿Otra pregunta? Ok. O No, sea, por acá no veo más.
O sea que si se ha alcanzado la suficiente madurez, no se trata de una cocina que apenas está comenzando a generar hidrocarburos, dice ella. O sea que si se ha alcanzado la suficiente madurez, no se trata de una cocina. Lo que pregunto porque imagino que hay campos no convencionales que no están conectados a campos convencionales. Ok, ya. Sí, de hecho, sí, la idea es que estemos en ventana de generación cuando estamos hablando de no convencionales. Pero básicamente la mayoría de los campos que se han encontrado no convencionales están asociados a que ya está generando petróleo. Puede estar generando petróleo hoy en día, puede hacerlo hoy, y pues no se exhumó, porque si el problema en un campo convencional era que se está escapando, ¿no? Y no haya manera de entramparlo. En el campo no convencional eso no necesariamente pasa. Podemos estar produciendo hoy en día y está bien. O sea que está bien ambas opciones, que se haya producido antes o que se esté produciendo hoy. No sé si fue clara con la respuesta. Ok. Volvió a preguntar ella. Pero no hay campos no convencionales conectados a campos convencionales. Pero no hay campos no convencionales no conectados a campos convencionales. Estoy tratando de entender la pregunta. Que yo sepa, no. Todos hasta ahora lo que se ha encontrado, todos están asociados a cuencas con demostraciones de que ya ha habido petróleo. La forma de verlos con los shows, o sea, tenemos que haber visto petróleo en algún punto. O sea, que tienes que entenderlo. Tendría que ser una cuenca muy frontera, donde no hayan perforado nunca, y que vayas directamente a un no conventional, puede ser muy costoso. Yo creo que primero abrirían la opción de conventional y luego se entrarían con la opción de no conventional. Ok. Clau, ¿tú cómo ves el panorama? Bueno, dos panoramas. Uno es el del offshore, que digamos es el que más nos tiene a nosotros pensando acá en Uninorte. Y el segundo panorama es el de los no convencionales para Colombia. ¿Tú qué ves que puede venir en un futuro para esos dos campos? Bueno, el del offshore, bueno, no estoy enterada de lo último. Yo me fui el año de Colombia hace como año y medio. Pero de lo último o sea, digamos que hace 2 años, yo sabía el picture hace 2 años para offshore. Me parecía que teníamos mucho potencial y de hecho había muchas compañías que estaban entrando. Repsol, por ejemplo. Cuando hay compañías grandes entrando a Colombia en este tipo de bloques nuevos, eso habla de que hay potencial. Y creo que ese potencial Anadarko y Ecopetrol lo lograron cuando perforaron estos pozos en offshore, que no me acuerdo cómo se llaman, Purple, Orca, no recuerdo bien los nombres, pero para mí lo que veía es que el potencial que había generado Ecopetrol con Anadarko en su momento había abierto muchas oportunidades. Ahora, el tema es que es gas, ese es un problema. Gas es muy económico y pues tiene que tener un mercado, ¿no? Y tenemos una competencia, perdona ahí los que pronto son venezolanos, pero tenemos en Venezuela la Perla, que la Perla es un campo gigante de gas. Entonces, pues uno empieza a competir con el compañero, el amigo que está al lado, pues van a preferir obviamente la Perla porque tiene más potencial. Entonces, a no ser que encontraran aceite como tal, o sea, crudo, no gas, era difícil que se disparara. Pero no sé el año pasado qué último encuentro hubo con Ecopetrol. Lo que sí sé es que había una campaña muy fuerte en entrenamiento de toda la parte técnica de gente de la costa, porque pues obviamente tienen que reclutar es gente justamente de la costa. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, los no convencionales en Colombia. Anadarko se fue, ¿no? Anadarko, pues Anadarko lo compró Oxy. Y Oxy ahorita está mal porque lo compró muy caro y como ha bajado tanto el petróleo. De hecho, Oxy ahorita está grave. En Colombia no está grave, pero en Estados Unidos está súper grave, están sacando mucha gente porque parece que van a firmar bancarrota.
Ellos yo creo que esa jugada de comprar a Anadarko no les salió muy bien. Querían ser mucho más grandes y eso fue malo porque Anadarko tenía un nicho especial offshore y ahora Oxy no le ha interesado nunca offshore, Oxy está interesado en otras cosas. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver cómo, cuando se mueven esas grandes compañías, cómo es. Yo pienso que ahí el gran jugador ahorita es el que te decía, bueno, sigue siendo Ecopetrol obviamente, y con quien se une a Ecopetrol, Repsol, otras grandes compañías. Y bueno, Sí. y en el caso de no convencionales, pues en Colombia tenemos la Luna, que es nuestro super roca generadora. Ya han habido muchos estudios recientemente, Ecopetrol ha hecho mucha publicidad. Y creo que el potencial está. El problema es, uno, pues a nivel de políticas del país, que permitan hacer fracturamiento, obviamente ambientalmente como es posible, o sea, todo lo con todas las regulaciones que se deben hacer. Eso es uno. Y lo otro es que es muy caro. Es que la luna, la formación de la luna en el Valle Medio de Magdalena está muy profunda. Estamos hablando de 20.000 pies. Es un pozo, cada pozo es carísimo, son carísimos, son como de 10 millones de dólares, son súper costosos. Entonces, los económicos puede que no pasen. Acá en Estados Unidos, perforar un pozo horizontal es súper breve, es como en menos de 3 semanas y máximo 3 millones, 4 millones de dólares. Y si le pones, si comparas ese número con el de Colombia, pues las economías no pasan, no pasan. Eso más de infraestructura superficial. Sí. No sé si fui clara ahí con la respuesta o mucho, Bueno, acá, mucho hush hush. sí, no, perfecto. No, puro, o sea, digamos que está de acuerdo a lo que está diciendo todo el mundo. Aquí Luz hace otra pregunta y es, ¿qué otras recomendaciones aparte de un MBA para educación complementaria sugieres? Ok, pues obviamente si se quieren ir en lo técnico, bueno, tú Felipe también lo vas a recomendar, hacer un graduate study, o sea, hacer una maestría, un doctorado enfocado a lo que a ustedes más les guste, pues número uno, les abre muchas puertas a nivel técnico y segundo, y si lo logran hacer saliendo a otra universidad diferente a la que, bueno, no creo que tengan graduate ahorita en tu universidad o si la tienen, no sé, pero bueno, si logran, digamos, tener... Estamos ¿La van a armar? está próximo a abrirse. Sí, bueno, lo decía era sí. porque es muy enriquecedor salirse de la zona de confort. En caso dado, es decir, que uno estudió un pregrado en una universidad y luego le hizo un estudio de graduate en otra universidad, puede ser en el mismo país, puede ser en otro país. Es muy enriquecedor salirse de la zona de confort, es decir, que no estés en la misma universidad. Entonces, hacer, por ejemplo, eso, uno, me parece excelente. Lo otro es que si ustedes ven, por ejemplo, que les gusta mucho todo lo que es coding y todo lo que es matemáticas, les recomiendo muchísimo que se aprendan un lenguaje de cómo hacer coding, cómo hacer codificación. Python, MATLAB. Mire, si ustedes aprenden eso, pueden, o sea, obviamente después tienen que trabajar en algo que tenga muchísima base de datos, pero eso ayuda muchísimo, muchísimo como científicos. Y no sé en qué áreas pues cada uno quisiera enfocarse, porque es que geología es muy amplia, o sea, uno puede dedicarse desde energía renovable, no renovable, ambiental, no ambiental, oceanografía, meteorología, o sea, tienes tanto, es tan amplio que, mejor dicho, no sé. La otra, ¿qué tanto se ve el papel de geofísicos en la etapa de recobro mejorado? Oh, súper bien. Recobro mejorado geofísicos, muy bien. Sí, es cierto. De hecho, no lo mencioné, pero cuando hablaba del 4D, les expliqué la parte física. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que quiera hacerla por micrófono. Pero ¿puedo responder la que dijo ella? Sí, el geofísico, si tiene sísmica adquirida en diferentes tiempos, puedes lograr visualizar por dónde se está yendo el petróleo o el agua. Entonces, ahí es clave, porque el recobro secundario es
justamente entender para dónde se va el petróleo o el agua. Pues no quiero evitar las zonas con agua, obviamente. Ahí se llamaría geofísica como una interpretación cuantitativa. Sí. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Están muy tímidos, no han querido hablar por el micrófono. No, nadie ha querido. No sé, ustedes tienen... Al parecer no hay dudas. Toca como en clase, Pipe. Daniel no tiene ninguna pregunta. Acosta. Sí, tengo una Sí, pregunta. no, nadie está preguntando. Yo no entendí muy bien lo del time shift. O sea, sí entiendo qué es lo que pasa, pero ¿cómo se ve eso? O sea, en diferente tiempo, o sea, con líneas de diferente Es verdad. ¿Acá? Sí. Dale, ¿Sí, Daniel. Ok. ¿No entendiste qué pasaba con el timesheet? Ven, te lo explico acá mejor. Ok, entonces la sísmica es la lectura en tiempo, primero que todo, ¿sí? O sea, cuando uno hace adquisición sísmica, la ondícula sube y baja y al principio uno lo ve en tiempo. Luego uno hace un procesamiento y lo convierte a profundidad. Entonces, las lecturas que tenemos de los reflectores están asociadas en tiempo, ¿sí? Número 1, ¿listo? Entonces, la sísmica, uno está viendo que uno tiene un contraste entre dos rocas, por ejemplo acá. Ustedes están viendo mi screen, ¿cierto? ¿Sí están viendo mi screen o no? Sí, adelante. ¿Sí? Ah, ok, vale. Entonces acá tengo un contraste, digamos que esto es una roca, un shale, acá tengo una arena y acá tengo un shale. Y acá yo les ponía, si lo pongo con aceite, y acá lo pongo con agua, y acá lo pongo con gas. ¿Listo? Entonces, esta línea que ustedes ven acá es como si fuera un reflector en tiempo. Aquí yo le puse depth para simplemente mostrar que se está profundizando para abajo. ¿Listo? Entonces, acá un reflector y acá hay otro reflector. Entonces, si ese reflector está saturado totalmente de aceite, como lo ven acá, va a tener un tiempo dado, es decir, ese es el tiempo del primer reflector y la base va a estar asociada a este otro tiempo. Si yo en vez de tener saturado con aceite, lo tengo con saturado con agua, ya las propiedades como tal de este layer o de esta capa van a ser diferentes a las que tenía acá. ¿Y cuáles son las diferencias? Que la velocidad y la densidad van a ser mayores. Y como la respuesta del tiempo, velocidad es igual a espacio sobre tiempo, entonces si a mayor velocidad, mi tiempo va a ser menor. Entonces ahí es cuando la base de esa capita va a ser un poquito más arriba porque el tiempo va a ser más pequeño que el que tenía antes. Ahora, si yo esa capa la tengo con gas, la velocidad va a ser menor. Entonces, si la velocidad es menor, cuando resuelvo otra vez en tiempo, va a tener que la base de esa capa va a ser con un poquito más abajo. Entonces, el time shift es, si yo tengo como baseline, como referencia a lo que esté encima o lo que esté debajo me estaría asociando a un fluido. ¿Muy claro? Sí, gracias. ¿Alguien más? Una pregunta. Tú dices que ya No tienen parece que nadie. APG, ¿cierto? Me dijiste que había alguien que estaba liderando el grupo de estudiantes, pero Sí, era de alguna Luz es asociación. la presidenta ¿Pero ese es de la APG o de la ICG o de alguno especial? de ambas, creo. ¿De ambas? Ok, vale. No, me parece excelente que lo hagan. Ese es un buen recurso, acudan a ese tipo de asociaciones. La APG es súper activa, bueno, y la Asociación Colombiana también. Muy activas hoy en día. La Asociación Colombiana, la CGGP, también están súper unidas. Bueno, Felipe, tú conoces allá a todos los que están ahí. Emily, se me olvida el nombre del que ahora está liderando también en la CGGP, que es de Bucaramanga, ¿cómo se llama? ¿Floyd? No. Está Flover, está Floyd, sí. Enrique Velázquez. Enrique Velázquez está de presidente. Ok, bueno, obviamente acá uno se conoce con todo el gremio, ¿no? Son los mismos de siempre, con los que nos han dado clase, los que no nos han dado clase, con los que hemos trabajado. Acudan a esas asociaciones, no saben lo increíble que es tener ese tipo de
de oportunidad para ver ejemplos, ver historias. Mientras uno más Sí, casos vea, más completamente. es mucho mejor. Y bueno, y lo otro es que veo que hay muchas mujeres en la llamada hoy, vi muchos nombres femeninos, también veo muchos nombres masculinos. Bueno, al principio vi muchos nombres femeninos, no sé cómo sea la estadística de, de estudiantes, mujeres, hombres, pero pues nada, Estamos también... como 50-50. ¿Cuenta? Ok. Bueno, Ah, siempre, no, yo creo que 55-45. ok, ok. Vale, no. Obviamente no es por género, pero pues las mujeres siempre, pues no éramos muchas, ahora somos más, cada vez creciendo un poco más. Buenísimo que sigamos actuando a las asociaciones, en exposición, tratando de estar como más en diferentes actividades aparte de las técnicas. Entonces, yo simplemente les digo eso, como que es muy chévere que lo puedan seguir haciendo y que ojalá puedan comunicarse entre más mujeres. Hay una página que se llama Geolatinas, no sé si las chicas siguen Twitter o LinkedIn. Um, Sigan esa página, ahí es súper interesante porque son mujeres latinas en geociencias, en todas las áreas, estamos hablando todas las especialidades, desde GIS, a minería, ciencia, investigación, hay de todo. Y síganlo, está bueno para las chicas. Los chicos, pues esa parte no es que no les quiera dar recomendaciones, pero es para las chicas un poquito. Ay, ¿Puedes más poner el enlace? sí, de hecho, ven de una vez lo busco y se los... Ah, pero me tocas por, no sé, por Twitter, I don't know, Twitter. No sé cuál tú quieras recomendar. Ah, ok, sí. No me deja ver este correo entonces por LinkedIn. Geolatinas. Mm, Veo que no. Tú dices algo que para mí ha sido una constante en ti y que yo lo he notado siempre y es el salir de tu zona de confort, ¿no? De verdad, o sea, a mí me parece que tú eres un gran ejemplo de eso porque desde lo que te digo, desde haberte salido de tu universidad para ir a terminar a otra, hasta tomar decisiones como dejar de trabajar y irte de tu país, has estado siempre en esa tónica de salir de la zona de confort y siempre te ha funcionado, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que ese es un ejemplo muy grande, muy, muy grande. Sí, pues la verdad es que cuando uno se sale del confort se reta y si uno ya la tiene clara qué es lo que quiere, pues a veces pues le llegan las cosas buenas. Obviamente no es nada fácil, todo tiene sus retos, ¿no? O sea, tiene sus caminos, pero pues no, gracias por ese comentario, Felipe. Pero sí, yo siempre les Sí, digo claro. que hay que salirse de la zona de confort si quieres tener algo más, ¿no? Si estás contento con lo que tienes, de pronto la zona de confort es un poco diferente, a veces no hay que mudarse de país, es simplemente otro tipo de salirse de otro tipo de cosas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda o pregunta o algún comentario para Claudia. ¿No? Parece que no. No, parece que Bueno, no. Claudia, de verdad, muchas gracias, de verdad, muy, muy agradecido, ¿sí? Eres una gran amiga y de verdad estoy muy agradecido en que hayas aceptado darnos esta charla, hablarnos no solamente de geología o geofísica, sino también de cosas personales y cosas para el futuro. Espero que en algún momento si vuelves a Colombia y pasas por Barranquilla, vengas a conocer nuestra escuela, a hablar con muchísima más de las personas que estamos aquí. De verdad, muchas gracias. vale, muchas gracias. Que estén muy bien. Chicos, Bueno, muchísimas chao, gracias por cuídate. la atención. Bueno, Hasta hablamos. luego. Chao. Bueno, chao.
para el resto de gente. Entonces ya saben que este es el último coloquio del semestre. Ya volveremos, yo creo que en agosto. Entonces nos veremos. Hasta luego. Chao.